Estoy, estoy cursando octavo semestre. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre la nutrición en la prevención del cáncer. Bueno, en cuanto a las pautas y a las recomendaciones, el documento, digamos que más actualizado que se encontró o que se tiene hasta el momento es esta guía. Esta guía fue formulada y elaborada por la Sociedad Estadounidense del Cáncer hace 2 años, en el 2020, y en ella pues nos da una serie de recomendaciones en cuanto a alimentación y actividad física para la prevención del cáncer. Esta guía fue desarrollada por un panel de expertos y se enfoca en proponer pues las recomendaciones para elección individual con respecto a patrones de dieta y de actividad física. Digamos que sí, esta guía se enfoca en esas elecciones de manera individual, pero al final de ella también tiene una serie de pautas que pueden ser tomadas, digamos, por la línea de la salud pública, por los entes encargados de la elaboración de políticas públicas para, digamos, ayudar con este tema. Bueno, para dar inicio, tenemos que recordar que el cáncer es una de las causas principales de muerte en todo el mundo. Se dice que para el 2020 se registró más o menos casi 10 millones de fallecimientos por esta causa y que en Estados Unidos es la segunda causa principal de muerte eh, registrada. Entonces, digamos que esto es uno de las estadísticas que ayudó, que fomentó a que se elaborara esta guía. Eh, También es importante destacar que esta guía de la Sociedad Estadounidense de Cáncer y sus recomendaciones son coherentes con las pautas que ya había establecido, que ha establecido el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer y por el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer. Entonces, digamos que las recomendaciones que vamos a ver a continuación tienen validez, tienen muchos estudios que las respaldan, entonces pues son de bastante confiabilidad. Antes de iniciar con las recomendaciones, también es claro tener en cuenta que actualmente tomar decisiones y esperar comportamientos de actividad física y de dietas factibles y consistentes puede ser realmente difícil pues, para las personas. Se podría decir que es un verdadero desafío. Y pues si a esto se le suma la desinformación que existe actualmente, pues digamos que principalmente en redes sociales. Es por eso que a continuación pues se expondrán las recomendaciones desarrolladas por los expertos de una manera clara y concisa, pues recomendaciones respecto a la prevención del cáncer desde los hábitos de estilos de vida. Bueno, la primera recomendación que encontramos o que nos plantean va a ser mantener un peso saludable. ¿Esto es a raíz de qué? Aproximadamente el 10,9% de los casos de cáncer diagnosticados en Estados Unidos en el 2014 en las mujeres y el 4,8% de los casos de cáncer en hombres se atribuyeron al sobrepeso o a la obesidad. Eso quiere decir que casi el 16% de los casos más allá de la imagen corporal, de la estética, que es pues algo que está en auge actualmente. Cuando nos dicen o nos refieren que hay que mantener un peso saludable, nos hacen referencia a ese rango de clasificación del índice de masa corporal establecido por la Mundial de la Salud, la cual pues nos dice que el peso adecuado o el índice de masa corporal adecuado debe estar entre 18,5 y 24,9 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, es un rango que hay que tener en cuenta y que pues es casi que estándar en el uso tanto médico como nutricional.
La segunda recomendación que nos trae a colación esta guía es ser físicamente activo. En cuanto a la actividad física, esta guía ha planteado las mismas recomendaciones o la misma sugerencia que ya nos había dado la Organización Mundial de la Salud, la cual pues dice que los adultos deberíamos practicar entre 150 a 300 minutos diarios, semanales, de intensidad, de actividad física de intensidad moderada a la semana y de 75 a 150 minutos semanales de intensidad vigorosa. Si esto lo traducimos o lo dividimos en los 7 días de la semana, realmente la recomendación es practicar entre 20 y 40 minutos diarios, lo cual no es muy alto y pues esa relación tiempo-beneficio sí nos va a traer eh, numerosos, eh, numerosas cosas positivas para nuestra salud. Cuando hablamos de intensidad moderada, digamos, vamos a hacer referencia a aquellos ejercicios que van a aumentar la sensación de calor en el cuerpo, van a traer una ligera sudoración y van a incrementar levemente el ritmo de la respiración y de los latidos del corazón. Entonces, entre ellas podemos tener paseos rápidos, montar bicicleta, algunos tipos de acción, algunos tipos de baile, entre otras actividades. Y cuando hablamos de intensidad, de buena actividad física de intensidad vigorosa, van a ser aquellas actividades que nos van a hacer sudar un poco más y que nuestra respiración y nuestros latidos cardíacos se vean mucho más incrementados. Y pues estas actividades ya pues pueden referirse puntualmente a aquellos deportes de nivel avanzado, lo que es el voleibol, el baloncesto, el fútbol, otros tipos de natación, practicar un baile un poco más rápido, entre otras actividades. En cuanto a los niños, la recomendación igual sigue siendo la misma, que es practicar al menos 1 hora de actividad física, bien sea vigorosa o moderada. En ellos pues es un poco más alto la recomendación, 1 hora diaria específicamente. Y aquí va de la mano, aunque parece lo mismo, limitar el tiempo del sedentarismo, que es algo pues muy usual hoy en día. Y con esto nos referimos a que no nos podemos conformar con, ejemplo, salir a trotar todas las mañanas 20 minutos, pero entonces todo el resto del día y mantengo acostado. Realmente pues no es la idea es, si a mí me gusta destinar 1 o 2 horas de mi tiempo a redes sociales, a llamadas, a ciertas cosas de ese tipo, la idea es que intente ser un poco más activo y realizarlas caminando, subiendo escaleras, como para precisamente limitar ese tiempo de sedentarismo. Bueno, en cuanto a la tercera recomendación, ya nos habla de patrones alimentarios y dietéticos. Y antes de hablar, pues digamos, de los 3 grupos o de los 3 componentes que vemos en pantalla, es importante resaltar que la investigación del papel de la dieta en la prevención del cáncer es pues realmente un desafío, debido a que actualmente pues los patrones de consumo son muy complejos, el suministro de alimentos cambia constantemente, digamos que no siempre se van a conocer los periodos de exposición que son realmente relevantes. Entonces, esos métodos para medir la dieta habitual a largo plazo de las poblaciones, pues sí o sí van a tener algún margen de error o algún grado de error y pues es muy difícil saber a ciencia cierta qué alimentos sí, qué alimentos no deben ser, digamos, incluidos o excluidos para prevenir. Aquí debemos es partir de la idea que el patrón dietético de tipo occidental, que es pues prácticamente el que llevamos en esta región, está probablemente asociado con el aumento de peso, de sobrepeso y de obesidad. Entonces, digamos que estas recomendaciones van a estar dirigidas um, a, a, evitar o a dar un paso antes de que se dé ese aumento. Entonces, bueno, en primer lugar encontramos las frutas y las verduras. Si bien se conocen a las verduras y a las frutas
por ser alimentos complejos que van a contener fibra, vitaminas, minerales, carotenoides, flavonoides, bueno, entre otros compuestos bioactivos que nos van a ayudar. Aquí lo importante y lo que hay que resaltar de este grupo es variar el consumo. Y cuando hablamos de variar el consumo, nos referimos a variar el consumo de frutas y verduras en cuanto a su color. Entonces, consumir frutas y verduras rojas, verdes, amarillas, naranjas. Y con eso, pues digamos que vamos a optimizar o vamos a dar un correcto aporte a nuestro organismo de todas las vitaminas y minerales que éstas poseen. Otra cosa que hay que resaltar en este grupo es, digamos, la manera de consumirlos. Lo ideal es consumir las frutas y verduras, o bueno, las frutas especialmente eh, de manera entera. Entonces, digamos que evitar que sea el consumo en zumos, en jugos, en batidos, sino hacerlo de manera entera. Y en cuanto a las verduras, lo ideal sería consumirlas pues crudas o con un tiempo de cocción mínimo. En cuanto a los cereales integrales, estos pues son comúnmente conocidos por su contenido de fibra y de fitoquímicos. Asimismo, el consumo de ellos se asocian con un IMC, una circunferencia de cintura y un porcentaje de grasa corporal más bajo. Aunque es importante que tengamos en cuenta que bien sean integrales o no, el consumo de cereales pues va a ser importante. Claramente, si tenemos la opción de escoger entre un cereal integral y uno no integral, pues lo ideal sería escoger el integral. Y pues digamos en este grupo podemos destacar el consumo de arroz, de pasta, de avena, de cebada, de maíz. Realmente es un grupo bastante amplio eh, en el cual pues tenemos para elegir los alimentos. Y aquí me parece importante resaltar o traer a colación, digamos, dietas o patrones dietarios modernos, hablando particularmente, por ejemplo, de la dieta baja o restringida en carbohidratos. Es una dieta que ha estado bastante en auge y pues es practicada por, digamos que por algunos famosos. Claramente cuando a mí me hablan de limitar o restringir los carbohidratos, me van a hacer cortar casi el consumo de frutas, de verduras, de cereales, de leguminosas, que son pues realmente alimentos que son casi que necesarios para nuestro cuerpo, pues por los micro y macronutrientes que estos poseen. Y pues digamos que van en contra o no van a la par con las recomendaciones que estamos viendo aquí. Entonces, con ese tipo de dietas y de cosas que uno encuentra, hay que tener un poco de cuidado. Y ya por último, en esta imagen encontramos la fibra dietaria. Entonces, como ya se dijo anteriormente, la fibra la vamos a encontrar en las frutas, en las verduras, en los cereales integrales y pues aquí podemos añadir las nueces, las semillas y las leguminosas. Cuando hablamos de leguminosas nos referimos a las lentejas, los frijoles, los garbanzos, la arveja seca, entre otros. Eh, Aquí lo más imprescindible, lo más importante, es no ver cada uno de estos alimentos o estos grupos de alimentos como un micronutriente aislado. Entonces, ver que la zanahoria me aporta vitamina A, por eso voy a consumir zanahoria, los cereales me proporcionan fitoquímicos, por eso voy a consumir cereales, no. Realmente aquí lo importante es verlos a todos ellos como un conjunto de componentes que nos pueden o nos van a aportar beneficios si los consumimos de manera adecuada y variada. Bueno, en cuanto a los alimentos o los grupos de alimentos que nos van a limitar o que no nos van a incluir en estas guías, van a ser en primer lugar las carnes rojas y las carnes procesadas.
Cuando hablamos de carnes rojas, nos referimos a la carne de res, de ternera, de cordero, de caballo, de cerdo, de cabra, entre otras que pueden venir en, no sé, en presentación picada o congelada, mientras que las carnes procesadas van a ser, pues digamos, esas carnes que han sido transformadas mediante distintos procesos con el fin de mejorar su conservación o mejorar su sabor, por ejemplo. Y pues en ellas tenemos el jamón, la mortadela, la salchicha, el tocino, entre otros. Digamos que estas son limitadas en estas recomendaciones, ya que a partir del 2015 estas fueron clasificadas por expertos de la Organización Mundial de la Salud como las carnes rojas como cáncer carcinógeno humano probable y las carnes procesadas como carcinógeno del grupo 1. Entonces ahí, más que con las carnes rojas, hay que tener especial cuidado con las carnes procesadas, pues porque el panel de expertos ya nos mostró con evidencia pues hace parte de los carcinógenos del grupo 1. Y pues digamos en cuanto a las fuentes de proteína que podemos tener en cuenta, serán entonces las carnes blancas como el pollo y el pescado o de origen vegetal como las leguminosas. En cuanto a los alimentos ultraprocesados y a los azúcares añadidos, vamos a decir que estos alimentos ultraprocesados se van a caracterizar principalmente por ser densamente calóricos. Son ricos en azúcares añadidos, en grasas saturadas, algunos son muy altos en sodio, aunque aquí es importante resaltar que no es lo mismo un alimento procesado a un alimento ultraprocesado. Alimentos procesados son, podría decirse que casi que todos los que se encuentran en el supermercado, son desde el aceite de oliva, la harina que se utiliza para hacer las arepas, el arroz, son alimentos que han tenido un conjunto de procesos que con el fin, no sé, de quizás alargar un poco su vida útil o mejorar ciertas características. Ya por otro lado, los alimentos ultraprocesados se caracterizan precisamente por ser altamente calóricos y pues digamos que sus nutrientes no van a ser los mejores ni los más benéficos para nuestro organismo. Entonces, pues la recomendación aquí es limitar el consumo de ellos, de esas bebidas carbonatadas oscuras, no oscuras, esas galletas negritas con centro blanco de paquete, esos ponquecitos rellenos de arequipe, de mora y pues distintos alimentos de ese tipo. En cuanto a los azúcares añadidos, la recomendación es no pasar un 10% de la energía con azúcares añadidos. Pero pues digamos con el tipo de dieta occidental que se lleva y que se maneja en nuestra región, superar esos límites es algo casi que normal y usual. Realmente con el hecho de tomarse una botella de gaseosa, esos límites quedan casi que al tope y suponiendo que no se vuelve a consumir más azúcar ni más azúcares añadidos el resto del día. Entonces, pues digamos que de las recomendaciones, esta es de las más difíciles de llevar, ahí sí es cuestión como de conciencia. Y por último, encontramos los suplementos dietéticos. Estos suplementos dietéticos, aunque la guía nos refiere principalmente los suplementos vitamínicos, todavía no tienen una postura clara. Hay muchos estudios que demuestran que sí, que los suplementos vitamínicos tienen un factor protector contra el cáncer, como hay otros que dicen que no, antes es un factor de riesgo. Entonces realmente la postura todavía no es clara, pero los expertos dicen, si realmente la idea de consumir un suplemento vitamínico es completar ese requerimiento diario de vitaminas y minerales, ¿por qué no hacerlo por medio de la alimentación, por medio del consumo de frutas, verduras, cereales y leguminosas principalmente? Bueno, la cuarta recomendación y
diría que es en la que hacen más énfasis aquí los expertos, es evitar el consumo de alcohol. En cuanto a las bebidas alcohólicas, tenemos conocimiento de la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, la cual dice que se debe limitar su consumo a no más de un trago por día para las mujeres y a no más de 2 tragos por día para los hombres. Cuando hablamos de un trago, hacemos referencia a 300 mililitros de cerveza, a 150 mililitros de vino, a 45 mililitros de un licor destilado, pues que realmente uno dice, ¿qué es una cerveza? Eso realmente pues no es nada, dice uno. Aproximadamente cada trago de alcohol o cada medida estándar de la que acabé de hablar nos va a aportar o bueno, va a contener 14 gramos de etanol, que es la principal forma de alcohol que se encuentra en las bebidas alcohólicas. Y como lo dice la imagen, el etanol en las bebidas alcohólicas es cancerígeno para los humanos, por ende no existe un nivel, digamos, seguro para su consumo. Entonces, digamos, esta frase, esta oración, sumado a que el consumo de alcohol es el tercer factor de riesgo de cáncer modificable más importante, pues después del tabaco y del peso corporal, nos hace pensar que sí hay que tener especial énfasis en cuanto al consumo de alcohol. Por eso en estas recomendaciones casi que nos dicen, pasemos de el 1 o 2 tragos que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud a ninguno. Realmente la idea aquí no es limitar o moderar, sino evitar su consumo. Y la última recomendación que vamos a tratar, eh, aunque no hace parte pues, de la guía de la Sociedad Estadounidense del Cáncer, si aparece o si está en los informes del Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, del Instituto Americano para la Investigación del Cáncer y en algunos documentos de la Organización Panamericana de la Salud. Por eso, pues digamos, la traje a colación. Cuando se habla de practicar la lactancia materna, se puede practicar de manera exclusiva hasta los 6 meses y de manera complementaria hasta los 2 años. Eh, esta lactancia materna o este amamantamiento ha mostrado beneficios tanto para la madre como para el niño. Y pues digamos que podríamos extrapolarlos o hablar puntualmente en cuanto a prevención del cáncer. Para la madre, se ha demostrado que previene la aparición de cáncer de seno y en cuanto a los niños, diversos estudios han demostrado que el hecho de amamantar al niño de manera exclusiva hasta los 6 meses y de manera complementaria hasta los 2 años va a relacionar o hacer que se vean menores índices de obesidad y de sobrepeso, tanto en la infancia como en la adolescencia. Entonces, pues realmente es un factor o es una manera, entre comillas, fácil de lograr, pues a menos de que hayan ciertos problemas para amamantar o en cuanto a algo laboral, pero pues que es algo que tiene sus beneficios a largo plazo. Bueno, teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores, podríamos pensar inmediatamente entonces en la dieta mediterránea y en la dieta vegetariana, lo cual, pues digamos, nos lleva a hacernos la pregunta, en estos dos tipos de dietas, digamos, dietas que previenen el cáncer? Hablando de la dieta mediterránea, claramente pues se basa en el consumo de cereales, el consumo de frutas y verduras y leguminosas principalmente. Y como fuente de proteína hablan de un consumo de carnes blancas, pollo, pescado y hasta huevos. La carne roja la dejan para un consumo mínimo, un consumo casi que mensual y se promueve la práctica de actividad física, entonces digamos que cumple con casi todas las recomendaciones anteriormente dichas.
Sin embargo, esta dieta tiene la particularidad que hace énfasis en tomar vino con moderación, diciendo que uno se puede tomar una copa de vino al día, lo cual pues como ya lo vimos, realmente no es lo recomendable. Y pues digamos que de los estudios que se han realizado, todavía no se tienen las suficientes bases para decir que llevar estrictamente la dieta mediterránea va a ser un factor protector para la prevención del cáncer. Por otro lado, encontramos la dieta vegetariana, la cual pues también, digamos, su base va a estar en las frutas, las verduras, los cereales y las leguminosas, siendo estas las leguminosas, digamos, la principal fuente proteína, de proteína. Lo interesante y lo que hay que resaltar acá es que se han hecho estudios entre personas que llevan dietas vegetarianas, es decir, no consumen ningún tipo de fuente de proteína animal, versus personas que llevan, digamos, buenos hábitos alimenticios, pero consumen proteínas de carne blanca, es decir, consumen pollo y pescado. Y realmente no se ha demostrado que la dieta vegetariana tenga mejores proyecciones respecto a la prevención del cáncer que aquellas personas que solo consumen esos dos tipos de proteína, fuente de proteína. Entonces realmente pues toda la evidencia no es muy sólida, sin embargo pues los estudios continúan. Bueno, a manera de conclusiones, tenemos un muévete más. Realmente la práctica de actividad física y limitar el sedentarismo son dos cosas que más allá del cáncer pues traen un sinfín de beneficios para nuestro cuerpo y pues realmente como lo vimos en las recomendaciones, no es mucho el tiempo que se está proyectando, o sea, 20 minutos al día no es mucho para los beneficios que trae. Tener una alimentación variada y consciente. Cuando hablamos de algo consciente en cuanto a alimentación, digamos que lo principal aquí va a ser comerme una fruta no me va a salvar de cáncer y comerme, no sé, un gansito no me va a matar de cáncer. Realmente todo es un balance, hay que saber escoger los alimentos y saber pues en qué momento sí y en qué momento no. Eh, la tercera conclusión a la que pues se llegó es eliminar los hábitos dañinos para tu salud. Realmente me refiero a hábitos porque pues eso ya está prácticamente que instaurado así, bien sea por un ejemplo, estrés laboral, estrés académico por parte de la universidad quizás. Se tiene el concepto de que llega, por ejemplo, el viernes y no tengo que salir a tomarme una cerveza para desestresarme. Tengo que salir todos los días de clase o del hospital a fumarme un cigarrillo porque eso me desestresa. Realmente eso pues ya es un hábito y teniendo en cuenta lo visto, pues lo mejor que podemos hacer es eliminar o cambiar ese hábito. Si realmente es mucho estrés el que te genera cierta actividad, cambiemos la actividad, no sé, salir a trotar, por ejemplo. Y pues ya la última va a ser asesorarse de un profesional. Eso pues me parece que es como de lo más importante y más con el auge de los patrones modernos, los patrones dietéticos modernos que nombré, porque realmente pues eso es así. Acá vimos que lo importante es tener una dieta completa, balanceada, que sea, digamos, variada. Pero muchas veces como se ve en internet, no, que cierto famoso dejó de consumir cierto grupo de alimentos, si a él le funcionó, porque a mí no me va a funcionar. Realmente cada cuerpo es diferente, cada uno pues tiene distintos hábitos, digamos, su cuerpo está acostumbrado a hacer las cosas de otra manera, entonces realmente ante todo es buscar el asesoramiento de un profesional. Y pues ya con eso se da por terminada la intervención acerca de la nutrición.
y pues digamos en el papel de la prevención del cáncer. No sé si tienen alguna duda o... Bueno, primero que todo, gracias, Erika, por venir y por mostrarnos como desde tu conocimiento, como pues de manera muy integral cómo se abordaría, o bueno, abordando ya el tema del cáncer en sí, nos mostraste un tema pues que es fundamental, yo creo que todos lo conocemos, sin embargo nunca le hemos dado como la importancia del enfoque que le dimos en esta reunión, entonces primero, muchas gracias. Segundo, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de los participantes. Laura tiene la mano levantada, supongo que sí, no sé. Sí, Erika, muchas gracias. Nada, pues gracias por venir, por explicarnos. Y quería hacerte una pequeña pregunta. Va hacia el consumo de sal, porque, por ejemplo, en los hipertensos siempre dicen que bajo consumo de sal. No sé si la sal también tenga algo que ver con el cáncer o es independiente. Pues realmente hasta el momento, digamos que el consumo de sal o limitar el consumo de sal no aparece en ninguna de las guías que hablan referente a la prevención del cáncer. Sin embargo, pues sí va a ser importante si uno llevar un estilo de vida saludable respecto a otro tipo de o a otro gran número de enfermedades que se ven hoy en día, pero puntualmente con el cáncer todavía no hay estudios que demuestren que un bajo consumo de sal va a ser, pues digamos, un factor protector contra el cáncer. Vale, gracias. Bueno, creería que no hay más preguntas y pues quería agradecerles por regalarme el espacio y por, pues digamos, dejarme ser partícipe de esta charla. No, Creo que muchísimas están en el gracias. chat escribiendo, no sé. Sí. Bueno, nos preguntan que en cuanto al consumo de leche, digamos que los lácteos han sido un tema bastante complejo en el tema de la prevención del cáncer. Hay muchos estudios respecto a eso, muchísimos, eh, pero no se ha llegado a, digamos, a una conclusión general. Entonces los estudios nos dicen sí, el cáncer es un factor de riesgo, eh, el consumo de leche va a ser un factor de riesgo para el cáncer colorectal, para el cáncer de próstata, pero nos dicen no, pero el consumo de leche es un factor protector para el cáncer de seno. Entonces, digamos que los estudios tienen diferentes puntos respecto al tipo de cáncer, pero una conclusión de manera general para el cáncer todavía no está, por eso no está incluida acá, tanto de los productos lácteos como de su aporte en cuanto a calcio. Son dos cosas que todavía no se ha podido llegar a un consenso general. Erika, yo también tengo una pregunta. En cuanto a aquellos alimentos light o endulzados con, por ejemplo, stevia, ¿esos entran a los alimentos ultraprocesados? Mm, sí, digamos que la mayoría de estos alimentos ultraprocesados eh, van van a estar endulzados o actualmente intentas endulzarlos con este tipo de edulcorantes para, pues, digamos, minimizar su aporte energético. Sin embargo, actualmente no hay edulcorantes, ni naturales ni artificiales, que sean
determinados o que la FDA los haya clasificado como cancerígenos. Por eso, pues digamos que su consumo dentro de las cantidades permitidas todavía es seguro. Sin embargo, sí, muchos de los alimentos ultraprocesados contienen edulcorantes. Perfecto, gracias, Erika. Yo tengo una preguntita. Sí. Digamos, cuando los niños y pues las personas en general tienen estas enfermedades pues difíciles, sea cáncer o cualquier otra, pues se recurren siempre como a remedios caseros o a recomendaciones de los papás. Digamos, ¿tú conoces algún riesgo que se puede correr usualmente con eso? O sea, yo he escuchado hasta sopa de carne de chulo, una vaina rarísima, que puedan correr cuando los niños se les colocan esos remedios caseros locos. Bueno, pues digamos que el tema del tratamiento del cáncer es algo, digamos, totalmente distinto. Eh, Creería que eso da pues para otra charla mucho más grande, pero pues hay dos cosas de las que hay que partir. A pesar de que, digamos, el cáncer es una enfermedad, es algo natural, los mejores tratamientos para el cáncer no lo son. Entonces, decir yo que me voy a curar del cáncer por medio de la alimentación, no. La alimentación nos ayuda a tratarla, nos ayuda a que sea, digamos, llevadera la enfermedad, pero a curarla, no. Y pues digamos que si existe evidencia de que un remedio de ese tipo vaya a hacer efecto, realmente no creo que hayan estudios sobre eso. Sin embargo, lo que les digo, el tratamiento del cáncer pues ya es otro tema aparte. Gracias. Jeremy. Sí, yo quería complementar eso. O sea, la recomendación es que, o sea, cuando un paciente que, está, pues, que tiene cáncer, esta enfermedad, está siendo tratado, por ningún motivo, a no ser de que sea como indicado por el médico, se le vaya a suspender el tratamiento. ¿Por qué? Porque es muy común que por faltar, no sé, a 2 dosis de quimioterapia, 1 dosis de quimioterapia, por estar buscando como tratamientos alternativos, digámoslo así, y pueden haber muchas recaídas. Y he visto pacientes que lastimosamente han fallecido por eso. Entonces, digamos que el tratamiento del cáncer se cambia solo si tiene algún efecto adverso, aparte de los ya conocidos, y solo si el médico tratante o el comité tratante del paciente, pues así como, pues en conjunto con el paciente, así lo decían. Lo que mencionas tú, Erika, sí es fundamental. Digamos, no como terapia, sino como coadyuvante, por decirlo así. La nutrición, lo que uno come, pues ya con todo lo que nos contaste, tiene un porqué y una razón en el tratamiento del cáncer. El cáncer, digamos así como para no agrandar mucho la discusión, hay un microambiente muy inflamatorio. ¿Qué nos sirve para esto? Consumir, digamos, algunos tipos de alimentos antioxidantes, ¿cierto? Pero eso no significa que comiendo, no sé, arándanos o guayaba, yo no sé, de antioxidantes, de pronto tú sabes más que yo, bueno, obviamente sabes más que yo, no me va a curar de cáncer. ¿Y que lo voy ¿cómo se dice? A prevenir? Pues es que el cáncer es tan multifactorial que no solo es como por hábitos inadecuados o por obesidad, simplemente hay predisposiciones hasta genéticas que pueden conllevar a que una persona tenga cáncer o una neoplasia, una malignidad. Entonces, digamos, como tratamiento del cáncer, no, que sirva como ayudante y también como en prevención, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, por favor, no vayan, si conocen a alguien, no, ojalá no ustedes en algún momento tengan algo así, espero que no realmente, o si conocen a alguien, algún familiar, yo no sé, por favor díganle que no haya suspender el tratamiento por ir a, como decía Luis Miguel, ir a tomarse un caldo de chulo, yo no sé, algo así dijo él. ¿Listo? Entonces, ya esa es como la intervención. No sé si alguien más quiera hablar o tiene alguna Eh, pregunta. sí, aquí en el chat hay otra y preguntan, y en cuanto al consumo de agua, ¿se debe aumentar o disminuir cuando existe cáncer? Bueno, eso también ya es cuando ya hay cáncer. Sin embargo, tengamos en cuenta que lo que se dijo aquí es antes de que aparezca el cáncer, en prevención al cáncer.
Y pues con respecto al consumo de agua, realmente no tengo conocimiento que exista algo puntual de si se debe incrementar o disminuir la cantidad de agua recomendada. Ahí lo importante a tener en cuenta es la fuente de suministro del agua. Los pacientes con cáncer pues son pacientes inmunosuprimidos, su sistema inmune va a estar pues más débil que el de una persona que está en óptimas condiciones de salud. Entonces sí hay que tener especial cuidado de dónde se recolecta el agua que se le va a dar al paciente, porque pues si es, digamos, un agua contaminada va a tener consecuencias desastrosas para esta persona. Ahora sí creería que no hay más preguntas. Perfecto, entonces igual gracias a todos por conectarse y pues obviamente gracias Erika, como ya te había dicho como 3 veces, muchas gracias por darnos la oportunidad de venir, de acompañarnos con tu conocimiento desde un área que a lo mejor vemos muy separada, pues de manera muy integral, está muy ligada a lo que estamos buscando. Entonces espero te podamos como, o sea, espero podamos contar contigo en otra próxima reunión, ojalá que sí, muy buenas. Y nada, de verdad, muchísimas gracias a todos y a ti especialmente. Sí, claro que sí, muchas gracias pues por el espacio y claro que sí, quedo atenta a cualquier otra invitación que se me dé. Listo. Solo para que recuerden, el jueves tenemos, pues para las personas que están acá en la universidad o quieran venir, también me pueden escribir. Vamos a tener una charla presencial sobre cáncer de próstata y bueno, va a haber comida para que vengan. Pero bueno, es como el espacio publicitario. Entonces, muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias. Gracias.